Estamos ya de vuelta en la primera emisión. Arrancó el pasado 1 de septiembre la 65 legislatura del Congreso de la Unión y bueno, pues empezó con un acuerdo entre las fuerzas políticas en torno de la pregunta que se va a realizar en la consulta para revocación del mandato. Esto fue un acuerdo que se alcanzó en el Senado de la República. Este espíritu se reflejará también en la colegisladora, en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar al respecto con Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues ahí parece haber, decía yo, en el Senado disposición al diálogo y no, pues que por mayoría simple se impusiera una pregunta. ¿Tú crees que ese mismo espíritu va a prevalecer en la Cámara de Diputados, que tendrá que, pues, aprobar en este periodo, entre otras cosas, el presupuesto? Mira, pues vamos a ver, mi querido Pascal. Nosotros tenemos la esperanza. Nosotros incluso el 1 de septiembre que referías, cuando empezó esta legislatura, lo que posicionamos como PAN, como Partido de Acción Nacional, fue precisamente eso. Decir que el PAN llega a construir, en verdad, más allá ahora sí que del discurso o del choro, o sea, construir por la gente que nos está escuchando y que nos puso ahí y que nos da de comer. Vamos a ver si esa es la misma disposición por parte de los que tienen la mayoría, Pascal, porque si bien ya no tienen tanta mayoría, pues finalmente siguen teniéndola. Nosotros en la primera sesión tuvimos ya nuestro primer dictamen respecto al juicio político y declaración de procedencia, en donde por varias razones, particularmente el dejar fuera a las legislaturas de los estados, nosotros no estuvimos a favor. Pero en esta ley de revocación de mandato que tú señalas, en el Senado, que es donde primero se discutió, sí, sí nos hicieron caso, por así decirlo, en la parte de que la pregunta debía de redactarse como revocación, no como ratificación, que fue lo que los atoró por un rato, pues. Y como sí se dieron a que esa redacción fuera sobre revocarle o no, entonces las y los senadores del PAN decidieron ir a favor y muy probablemente, a reserva de que nosotros estamos esperando la minuta, la leamos, la analicemos, La a minuta. reserva de que haya algún comentario, me parece que iríamos igual que las y los senadores del PAN. ¿Qué va a prevalecer entonces? Porque no te oigo pues demasiado convencido de que el diálogo vaya a ser la tónica de esta legislatura, por lo menos de este año. ¿Qué va a prevalecer? Mira, yo creo que diálogo sí, el problema es, yo lo digo con toda claridad y lo digo con todo respeto, a ver, diálogo yo estoy seguro que va a haber. El problema es que si se llega a acuerdos en ese diálogo, ojalá y los acuerdos se mantengan. Porque de verdad lo digo con todo respeto, pero en el pasado, está bien, estamos empezando una nueva legislatura y todo el mundo se merece el beneficio de la duda. Yo sinceramente lo creo, todo el mundo se lo merece. Pero si nos basamos en la anterior legislatura, pues, hubo un diálogo y a veces se llegaba a acuerdos, pero lamentablemente se rompían de último minuto porque no les daban una instrucción contraria a los que tiene la mayoría. Nosotros eso es a lo que más queremos exhortar a las y los diputados de Morena, a que cumplan con su papel de representantes y que no estén esperando instrucciones de otro poder, sino que podamos llegar a nuestras propias decisiones como poder legislativo que somos y que no tenemos, se supone, ningún otro poder por encima de nosotros. Pues muy bien, lo estaremos viendo, Jorge, y quiero aprovechar para preguntarte sobre otro tema, pero que indudablemente pues impacta en el Congreso de la Unión y que es la Carta de Madrid que firmaron algunos senadores del PAN con el partido español Vox. Hay un comunicado de la Comisión Política de Acción Nacional en el que dice claramente que pues la relación del partido es en España es con el Partido Popular y no con Vox, y que se oponen en el PAN a posturas y conductas discriminatorias, sean xenofóbicas, racistas, antisemitas, homofóbicas o cualquier otra. ¿Tu postura sobre esto como coordinador parlamentario de San Lázaro? Absolutamente suscribo ese comunicado, lo firma Santiago Krill y lo suscribimos todos los que somos miembros de la Comisión Política. Mira, yo te lo diría de una manera muy clara.
A nuestro juicio, cualquier exceso, cualquier extremo, es algo que debe de quedarse atrás, Pascal. También lo dijimos el 1 de septiembre, las posturas radicales es lo peor que le puede pasar a un país, porque polariza la opinión y porque entonces nunca vamos a encontrar un punto de acuerdo. Mira, yo soy absolutamente respetuoso de lo que cada persona quiera pensar, siempre y cuando no sucedan dos cosas. Una, que lo que tú pienses no se meta con los derechos de los demás, evidentemente, y segundo, que uno sepa distinguir cuando alguien esté emitiendo su opinión personal, individual, Pascal, individual. A lo que quizás sí se le tiene que poner, lo digo con todo cariño, un poco de más atención, es cuando uno puede hacer que se confunda la opinión individual con la institucional. La posición institucional del PAN, evidentemente, que no es la de suscribir las ideologías o las posturas que tiene ni Vox ni cualquier otro partido radical. Evidentemente. ¿Fue un error, Jorge, haber suscrito esta Carta de Madrid? Yo creo que lo que fue desafortunado fue confundir a la opinión pública. Logramos recuperar la llamada con Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, perdón, te perdimos ahí en la mitad de la respuesta. Te preguntaba yo si la suscripción de la Carta de Madrid por parte de senadores de Acción Nacional fue un error, y tú me decías. Sí, una disculpa antes que nada, Pascal, a ti, a todo tu auditorio. Mira, yo lo que te decía es, ya reiterando, lo que es profundamente desafortunado el haber confundido lo que es una postura individual con una apariencia de que fuera una postura institucional. Quizá eso fue profundamente desafortunado. Porque, insisto, Pascal, nosotros estamos, y por nosotros me refiero a Acción Nacional de manera institucional, absolutamente convencidos, como te decía, de que llevar cualquier punto de vista hacia un extremo, lo peor que puede pasar es estirar por completo la liga, y cuando estira la liga tensas las cosas literalmente a lo menso. Así es que nosotros estamos convencidos de que vivimos en el siglo XXI, en donde se tienen que respetar antes que nada. No hay nada que esté más en el centro de la doctrina del PAN, Pascal, que el eminente respeto a la dignidad de la persona humana. No hay nada doctrinalmente hablando más central para el PAN que la dignidad de la persona humana, en todas, absolutamente todas sus versiones, decisiones, acciones, pensamientos, etcétera. Así es que, por supuesto que el PAN no suscribe ni la Carta de Madrid suscrita por Vox, ni ninguna otra postura que sea radical o extrema. Pues muy bien, Jorge, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, buen día a ti, buena semana para todos. Gracias, Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro.